Buenas noches. Martes 2 de noviembre 2021. Bienvenidos a su podcast, el podcast Kif. Ese podcast que seguramente no lo verá ni Chumel Torres, ni Juan Pazurita, ni Carlos Lore de Mola, ni Broso. ¿Qué onda, Asa? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Carlos? 2 de noviembre, Día de los Muertos, ¿o eso cuándo fue? Día de los Muertos, no. Me Es parece que el 31 vienen las mascotas, el primero los niños. Bueno, el chiste es que festejamos a la muerte. Festejamos a la muerte, qué miedo. ¿Tú saliste con tu calaverita o no? No, ¿Sacabas calaverita tú, güey? sí, claro que sí. ¿Te recuerda algo el 2 de Sí, noviembre? sí, el 2 de noviembre me recordaba que empiezan a hacer de esos fríos caladores del alma que te ponen melancólico, triste. El frío y esta época navideña ya empieza a sentirse en el ambiente. Esta época como prenavideña, como que ya en todos lados Qué raro, celebra ¿no? Navidad. Porque empieza lúgubre con la muerte y empieza a tornarse cándida y llena de felicidad con la llegada de fechas como el aguinaldo. Como... Oye, y hablando del 2 de noviembre, ¿te da miedo algo? Sí, como no, que de repente me saluden en la calle un par de drogadictos borrachos que no conozco pues, me saluden desde su auto. Claro que eso me da miedo. Oh my God. Me da miedo lanzarme del paracaídas y que al instructor se le haya olvidado poner el paracaídas. Oh no. Pero en estos tiempos, o sea, a ti un aspecto de lo que significa el 2 de noviembre, como los muertos que regresan, esta parte como, que no tiene cuerpos, o sea, que no, O sea, te llega a causar algún temor. ¿Cómo se Experiencias les dice? paranormales. Ya me acordé, seres inorgánicos. ¿Has oído hablar de los seres inorgánicos? Realmente no he hablado no he escuchado de los seres inorgánicos, pero pues tú me podrías dar un pequeño curso Bueno, de lo que, inducción. lo que comúnmente se conoce como fantasmas. Papi, ¿y por qué no dices que son fantasmas? Ya empiezas a tener ese medio, ya empiezas a generar tu personalidad, chico cool con Dechi, ¿eh? ¿Por qué? Pues no mames, ¿por qué no dices el fantasma, güey? Pues sí. No, o sea, porque yo creo que tal vez se merece una explicación más detallada. O sea, ¿tú crees que sí, hay personas que tú les dices, oye, ¿tú crees en fantasmas? Y obviamente ya te dicen, de yo creo un en un aspecto, ser orgánico? ajá, pero ahora inorgánico, cosa que no tiene organismo físico. Pero bueno, creo que te resolví tú al mencionar que es un fantasma, ¿no? Sí, claro, seguramente algunos que nos escuchen y que me lleguen a invitar a una fiesta, seguramente voy a utilizar el término inorgánico para describir a un fantasma. ¿Y eso Porque, te va a hacer ver más chico cool con Dechi? pues, de que me va a hacer más mamador, me va a hacer más mamador. Eso no me queda duda. Me surge un planteamiento porque ¿qué es un chico cool con Dechi? Pues que es un chico cool con Dechi. Algunos de nuestros escuchas seguramente han de haber escuchado aquella extinta estación de radio llamada Radioactivo. Ahí salía un chavo que era una parodia. ¿Te parece que era una parodia de la onda que se estaba gestando en esa parte de la Ciudad de México a finales de los 90 y principios de los 2000? Un estereotipo. Bueno, ahora
creo ya conocerlo, pero en ese momento no conocía mucho de Radioactivo. En ciertos casos muy remotos se llegaba a escuchar acá en Toluca. La verdad yo conocí el término Chico Cool con Dechi en uno de los más grandes podcasts que ha visto aquí en México. Que si, o sea, que incluso le podemos mandar un saludo si nos está escuchando. Creo que iba a ser primer lugar mundial de los podcasts. Del podcast, y ya después se denigró al latino. Bueno, como que se separó en iTunes, ¿no? Sí. Y obviamente estamos hablando del gran Olayo Rubio. Al cual, si nos está escuchando, le mandamos un afectuoso saludo. Entonces, los primeros podcasts que yo escuché, pues fueron creo que fueron los primeros aquí en México, incluso creo que sí, creo que si por ahí alguien tiene el dato, que nos lo ponga en los comentarios. Entonces yo ahí conocí ese término, el Chico Cool con Dechi, no de Radioactivo. Pero, por ejemplo, tú ya para ese entonces, del 2006, ya tenías ese estereotipo bien identificado del mamador. Bueno, que disfrazado como el Chico Cool con Dechi, ya los tenías identificados. Pues sí, para mí era un fresa, ¿no? O sea, un tipo fresa. Un fresa. Chico Cool con Dechi, para los términos que yo utilizaba, era un fresa. Entonces, para ti un tipo fresa era un Chico Cool con Dechi. Sí. Y después evolucionaron. Yo tengo una teoría, no sé si la gente concuerde conmigo, pero siento que de nuestra generación se gestó una que fueron los llamados emos. Sí, pero ¿Me okay. permites, por favor? Y aparte traes aliento alcohólico. Siento que los emos hicieron una conjunción, una simbiosis con los chicos cool de esa época y evolucionaron al mamador que hasta me enerva la sangre de solamente imaginarlos. Un mamador, podemos darle algún ejemplo de gente mamadora. Por ejemplo, Diego Luna es un mamador, es de los máximos exponentes actuales del mamador de hueso colorado. Diego Luna es un mamador. Claro que sí. O sea, es una combinación de Chico Cool con Dechi con emo. Claro que sí. Porque esos güeyes empezaban a ofender de todo o sea, por eso los querían golpear en las plazas públicas del interior de la República y en el Monumento a la Revolución. Y sí, incluso en Querétaro mataron a uno, ¿no? San Juan del Río. Creo que ese dato fue falso. No queremos dar datos falsos en este podcast, entonces le podemos decir que hay una leyenda urbana de la muerte de un... Bueno, sí, la información siempre es muy variable, pero pues el video creo que sí salió y se veía cuando le pegaban al chavo, ¿no? Pero creo que ese video era de una ejecución en algún país de allá de Medio Oriente, creo. Pero bueno, nos podrán corroborar ese dato. Bueno, hay una leyenda urbana que pues en una de esas marchas pues hubo un homicidio de odio, si fuera en esta época, ¿no? Lo que me lleva a describir a uno de los máximos exponentes del mamadorismo como Diego Luna. Basta que le echen un ojo a sus redes sociales para que se den cuenta cómo empieza esa faceta de... Para empezar, qué mala onda, ¿no? De Diego Luna, porque pues salió de Televisa, ¿no? Y luego salir y estar en contra de ellos y luego apoyar cuando el actual presidente estaba en campaña y luego
tirarle a morir ya cuando logró ser el presidente y hablar de temas de los cuales él desconoce al 100%, pues creo que engloba muy bien al mamador, ¿no? O sea, la forma de actuar es lo que lo convierte en un mamador, ¿no? Claro. Ahora, este planteamiento, por ejemplo, acerca de la información que podemos llegar a tener de sus redes, yo creo que se tiene que analizar desde un aspecto muy objetivo, porque, por ejemplo, la información que se maneja en cuanto a la información que hay de sus redes de sociales. sus redes sociales, ahorita tienen una tendencia, ¿no? Claro, porque mira, hay otro punto para que puedas ser un mamador en potencia, que tiene que curiosamente tienes que ser, y lo platicábamos la semana pasada off the record, o sea, como una plática, una sobremesa, que pues Diego Luna tiene también puntos a su favor que lo ayudan a extender su imperio de mamadores, que es una persona blanca, que su familia, si bien no es de las más adineradas de México, tienen un cierto estatus que seguramente lo catapultó a donde está hoy, más su trabajo, más bla bla bla, más sus apariciones en Hollywood de muy poco tiempo, más bla bla bla. Y me dirán, pinche resentido, hate. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, porque, o sea, una cosa es Sí, porque, opinar. ajá, porque, bueno, no hay que desviarnos del tema. Lo que, lo que le ayudó a Diego Luna, que pues aparte digo, de ser de una familia que tenía cierta posición, de ser una persona blanca, con un estatus social pues, privilegiado, ¿no? Y participar en una de las películas que marcó una generación de adolescentes en México, pues yo creo que le permite dar sus puntos de vista sin saber muy bien de qué se está hablando. Es también una onda medio racial porque, por ejemplo, yo he visto a personas como Carlos Vallarta dar una opinión y en las redes sociales lo tunden negativamente y positivamente como a Diego Luna. Pero entonces hace más resonancia porque pues Carlos Vallarta es un tipo que ha venido pues labrando como su camino a base de no sé si hacer reír a la gente sea un gran talento. También sale de Televisa. O Y creo que trabajaba en Televisa. sí, lo que pasa es que pues yo creo que a mucha gente cuando lo habla alguien de color o alguien que no tiene la misma capacidad económica de otra persona, la gente suele tirar por la basura sus opiniones y eso Pues sí, es real. es real porque por ejemplo si lo dice Diego Luna hay que hacer conciencia social, si lo dice Carlos Vallarta es un resentido, si yo hago una crítica desde mi posición a Diego Luna soy un hater, si lo hago a su nivel es que no concuerdo con él, o sea, las explicaciones a defender la opinión de ciertas personas es clasista y es Sí, o sea, al tener acusadora. cierto acceso a cierto tipo de información te hace una tendencia. Y eso es a lo que voy. O sea, por ejemplo, la información casi siempre tiende a lo que se está planteando en la actualidad. Y la mayoría de la información que se maneja ahorita, o si tú lo analizas, la mayoría de la información es para distraer. Es un tipo de distracción. O sea, el que nosotros analicemos, por ejemplo, las redes de Diego Luna es un tipo de distracción a la información verídica, a lo que se está viviendo en la realidad. Entonces, por ejemplo, el CCC, si no mal recuerdo, una vez leí o vi un video en el cual se empezó a hacer porque había un tipo de escuela
que se llamaba el CCC. Y creo que de ahí salió el invento del Chicocul con Dech. El CCH. No, el CCC. El CCC era, creo que una escuela de comerciales o de cine, un pedo así, güey. Entonces, pues sí tiene cierta Conexión. ¿no? Sí. Entonces, eso y sus finísimas amistades. Pero a lo ¿no? que voy también es que, o sea, la persona, nosotros como personas, pues, si tú te quedas nada más con lo que leíste, por ejemplo, de Diego Luna, y no sigues informándote, no sigues leyendo, no sigues viendo otro tipo de información, pues yo creo que te quedas sesgado en ese punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, Diego Luna defiende el movimiento LGBTQ, pero dentro de su aspecto en el cambio del lenguaje, ¿no? O de lo mal llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Inclusivo, incluyente. Porque en realidad pues el lenguaje ya es incluyente, ya es inclusivo. Y tú, al ser mamador y hablar ya como hablan estas personas, yo no digo que esté mal, sino que se está haciendo uso de un tipo de información sesgada para impactar en la sociedad. Sí, claro. Es como una especie de distracción, de distractor social, porque ahora estamos más al pendiente de las redes sociales que hace 15, 20 años, hace 10. Estábamos al pendiente, pero no tan inmiscuidos en lo que hace o deja de hacer la gente por redes sociales. Entonces, pues Carlos Vallarta llegaba a un punto donde él habla de un personaje caricaturesco, pintoresco, vomitivo, para unos un genio, para otros una mufa, para otros de las mejores cosas que le puede haber pasado a la televisión, para otros es un ser sumamente asqueroso, primitivo, que es Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Carlos Vallarta decía que Chespirito era un mal comediante. No, creo que él dijo que el Chespirito fue lo peor que le pudo pasar en a la comedia mexicana, ¿no? A la comedia mexicana. Entonces, ¿tú qué sientes de ese tipo de expresiones? Pues, cuando lo ves de la boca de un emisor como Carlos Vallarta, que se ve que en su comedia es muy frontal. ¿Has tenido la oportunidad de ver algunos de Carlos Vallarta? Ajá. Sí. Me parece que su comedia, a diferencia de otros comediantes, toca fibras sociales que son muy verdaderas aplicada a lo que comúnmente vive el mexicano. Digo, si ya se metió con la Virgen de Guadalupe. Sí, por eso, o sea, ¿cuántas personas, cuántos que nos están escuchando que tienen de 35 a 28 años no nos hemos mofado de temas como religión, política, homosexualidad, y lo llevamos al día con día? Entonces él emite esta opinión y yo soy partidario de lo que él opina, porque yo ya lo venía hablando. Ahora sí que era un tema que ya resonaba en mi cabeza desde hace 10 años más o menos. Eso es lo que te quería preguntar también, porque pareciera que es un aspecto actual, pero sí, yo tengo igual compañeros que desde hace ya como unos 15 años, mi papá le caga a Chespirito. Y estamos hablando que, para los que no saben quién es el papá de Asael, fue profesor de la
Universidad Autónoma del Estado de México y fundó la facultad de No, la Universidad de Amecameca. la Universidad de Mecameca. Él inauguró el plantel, lo fundó, se podrá decir. Entonces era una persona con conocimiento fundamentado en aspectos sociales, y si te lo está hablando alguien con preparación, pues evidentemente es que este ser humano, Roberto Gómez Bolaños, dejó una estela de mediocridad en el humor del mexicano. O sea, al 100% no creo que por eso tenga la capacidad de dar ese tipo de comentario, de opinión. El humor también es una cuestión de gustos, ¿no? Creo que también es una cuestión de análisis. Y los humores más sosos obviamente terminan ganando al humor más elaborado. Para mí el mejor comediante que existe se llama Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar. El del programa La Tremenda Corte. Tres Patines y El Tremendo Juez. Pero en mi análisis del humor es un humor tan elaborado de una forma magistral que incluso la mayoría de sus éxitos son improvisados. Entonces un aspecto en la espontaneidad. Entonces, cosa que no tenía Roberto Gómez Bolaños. No, pues es muy repetitivo y era muy copión. Sí, y fíjate que si hoy nos ponemos del lado de la sensibilidad tan frágil que se ha creado últimamente en la sociedad, pues era un tipo que exponía la miseria y lograba hacerla cómica. ¿La miseria mexicana? La miseria mexicana, sí, la claro. Miseria latina. Bueno, yo creo que engloba porque por ejemplo las dos partes, ¿no? Porque es famoso. Sí fue un hitazo en Latinoamérica, y fíjate que le pegó al clavo Carlos Vallarta, porque pues la censura fue la bandera principal de las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, al no censurar a Chespirito, quiere decir que iba de la mano con el sistema. Tú dices que no, estoy viendo tu cara. Por los que no están viendo, Azael le está haciendo una señal de inconformidad. Pero para eso es este programa, para discutir y discernir. ¿Por qué no? Lo que pasa es que el planteamiento que yo di fue respecto al humor. Ahora, es muy cuestionable todo, o sea, hay que analizar todos los aspectos, los 360 grados de ese aspecto. Obviamente, el ir a un estadio donde se habían herido los derechos humanos de muchas personas y después ir a entretener es un acto que pues para cualquiera no tiene inocencia alguna. Pero si tú hablas del humor, el humor de Chespirito, pues sí era un gran distractor. A mí me gustaba El Chavo del Ocho. Obviamente ahorita ya no lo veo, no lo volvería a ver, no. No es que no permitiera que mi hija viera, porque al final ella decide qué es lo que quiere ver. O sea, imagínate, ahorita decide lo que ella quiere vestirse. Entonces, si yo prohíbo algo, obviamente sí se va a hacer objeto de deseo. Esa no es la intención. No, y se vuelve objeto de deseo. Entonces, lo que hicieron ellos también, pues entonces se tiene que cuestionar, porque si sabían de ese tipo de actos y conscientemente lo hicieron, de ir a dar ese tipo de entretenimiento, pues sí, pues ahorita no los puedes juzgar. Claro. Porque eran otros tiempos. Pero ya se abre más la perspectiva y ya... Y yo creo que no hizo tanto ruido porque ya dentro
del pensamiento cultural mexicano, se sabe que Cricri es más grande que Chespirito. Sí, obviamente se abre una brecha de si ponemos nombres Porque, por de ejemplo, comediantes. a Cricri lo censuraron en la radio y en Televisa por ser izquierdoso, Por ser de una corriente, por ser de una corriente diferente. política de izquierda. Exactamente. Entonces, si tú escuchas a Cricri, sus cuentos, todas sus canciones tienen una tendencia al cuestionamiento, al razonamiento. O sea, Cricri te hablaba de cuestiones más enigmáticas, por ejemplo, al decirte que cuando Cricri llegaba a una ciudad, se tenía que cuidar porque ahí le quitaban los calcetines sin quitarle los zapatos. Un niño, Como Chava Flores, más o menos. un niño, obviamente, ese tipo de cuentos abre más su mente, abre más su perspectiva. Y al poder analizar, oye, imagínate qué increíble puede ser que te quiten los calcetines sin quitarte los zapatos. O sea, tu perspectiva mental se va abriendo, y con Chespirito todo es muy repetitivo porque incluso tiende a los golpes, Sí. a una violencia un poco más fuerte, y que incluso pues se normalizaba en esos tiempos, ¿no? O sea, el pegarle a los niños. Sí. Entonces a lo que me lleva al punto principal que es el tipo, a mi gusto, me parece también que ha sido de lo peor que le ha pasado a la televisión, a la televisión mexicana, porque dejó una serie dejó una generación o una generación y media adoctrinada a algo muy repetitivo, a reírse con aspectos que yo pongo una balanza, es humor chatarra, humor basura. Me podrán decir, bueno, entonces señor mamador, ¿qué es un humor estructurado? El humor es, como todos los aspectos es subjetivo, perdón. Es subjetivo, hay cosas que a la gente le hace reír, pero a mí no, pero eso no me impide no dar mi punto de vista porque no se me hace gracioso o interesante. Por ejemplo, volvemos al tema, a mí Chespirito, desde que yo era chavo, nunca me gustó. Nunca. O sea, a ti cuando no lo veías no te daba Me risa. desesperaba. No te daba Pero risa. fíjate qué curioso. Muy poca gente, obviamente por el trabajo que hizo con el Chapulín y el Chavo del Ocho, muy poca gente recuerda que él también tenía una sección previa donde era un sketch que a veces él lo ambientaba en la época de William Shakespeare o lo ambientaba de una manera, era otro tipo de humor, como un humor más, sí, como un poquito más, ¿cómo lo diré? Un poquito más fino, con sketches donde pues, ciertas ironías. Yo recuerdo mucho a uno donde Chespirito trata de educar a una primitiva. Roberto Gómez Bolaños trata de educar a una primitiva y termina siendo él educado por la... Entonces es gracioso cómo la trama cambia completamente, ¿sí me explico? Hasta tú te reíste de solamente imaginarlo. Sí, o sea, ¿qué personaje era? Pues es que eran sketches, Ajá. no era ni el Chapulín Colorado, ni los Caquitos, ni el Doctor Chapatín, ni uno de esos estúpidos era Chespirito, yo creo que en su faceta más creativa, porque también ha de ser pesadísimo cargar con la losa de personajes. ¿Qué opinas del Chapulín Colorado desde un aspecto de análisis? Pues es que es el Chavo del Ocho con antenitas de vinil, güey. No. O sea, hay varios planteamientos. Por ejemplo, el Chapulín Colorado, pues no tenía ningún poder, güey. Pero representaba al héroe más humano, por así decirlo, porque el planteamiento que yo escuché mencionaba que aunque tenía miedo
aunque no sabía qué hacer, aunque siempre sabía que igual él es el que iba a perder, Ahí agarraba ese creaba coraje contumacias. y se enfrentaba a Era eso. creador de contumacias. ¿Qué opinas ante eso, ese planteamiento? Que puesto en práctica a mí no me sorprendía. O sea, a mí no me... Es que lo estoy viendo del aspecto de la comicidad. Ahora voy a hacer un punto y aparte para analizarlo en el aspecto de que pues, él engloba el concepto de la contumacia, de errores. ¿Qué es la contumacia? ¿Qué es la contumacia? La contumacia son las acciones que hacemos tras un error que salen bien. ¿Se me explico? O sea, el reivindicarte luego. pero a base de un error. Ok. Entonces, en el error están las contumacias. Después que viene con la contumacia, pues el factor Chapulín Colorado, que era pues salir bien librado de situaciones que él sabía que iba a salir mal librado. Entonces, si me pongo a analizar de ese punto de vista, pues es también pues es que me cuesta reconocerlo, pero sí es un aspecto de O sea, ¿te gusta o no el Chavo? Bueno, ¿o te gustaron esos sketches? es que ni siquiera te lo puedo explicar bien porque es algo que me cuesta trabajo como entender, sacarle algo bueno. Por eso me trabo y la pienso, porque yo creo que es más mi terquedad de no ver las cosas buenas que me está cegando. Entonces, si lo vemos del aspecto humano de que el Chapulín con todo y su miedo le ganaba a los bandidos, pues eso hacen los héroes, ¿no? Bueno, es que se supone que eso hacemos todos los seres humanos en algún momento, o sea, enfrentarte a tu miedo, llegar a tener algún tipo de valentía, enfrentarte, o desarrollar tu creatividad para hacer tu pastilla de chiquitolina y hacer tus contumacias, como tú dices. Pues sí, pero a mí no... Yo creo que todo tiene, o sea, de todo, desde que tú lo ves desde un punto de 360 grados, amplías tu información, pues todo tiene un tipo de aspecto positivo y también un aspecto negativo, porque pues al final su equipo de trabajo se empezó a salir, lo empezaron a dejar solo, ¿no? O podríamos decir eso. Pues sí, el Chapulín Colorado siempre fue persistente ante sus errores. Entonces, bueno, si en algún momento de su vida nuestro presidente vio el Chapulín Colorado, se dio cuenta de la persistencia y llegó a donde es. Excelente. Entonces, voy a ser muy claro, no me gusta el humor de Roberto Gómez Bolaños, más que cuando hacía la barra de comedia antes de esos programas tan asquerosos. Y pues me hace preguntarte, tú qué comediante, aparte de los que nombraste de la Tremenda Corte, ¿qué otro comediante te agrada a nivel internacional o aquí en México e internacional? ¿A ti qué comediantes sí te hacen reír? Pues mira, De México, luego me dices del extranjero. de México obviamente Polo Polo. Yo creo Maestro. que Polo Polo es
el amo del... Jorge Falcón en su momento. ¿Crees que sean los precursores del stand-up? Pues sí, y desde sus líneas, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge Falcón, pues no decía groserías. Polo Polo, pues tampoco. Pero pues creo que ya Polo Polo o Jorge Falcón pues están muy Teo superados. González. Teo González es muy bueno también. Carlos Eduardo Rico, ¿lo recuerdas? Sí, pero no, él no. Evelio con B chica. Sí, no, o sea, sí lo conocí. Pero, o sea, Polo Polo, para ti tu tope es Polo Polo. Polo Polo, Franco Escamilla. Franco Escamilla, de los actuales. De los actuales, y pues... Tiene como que... El otro que me hace reír es Carlos Vallarta. ¿Y por qué no nombras ninguna comediante mujer? ¿Estás siendo sexista? No, porque o sea, no he encontrado así una mujer que me haga reír tanto como... O tenga la inteligencia en sus chistes. Una mujer que no sea lesbiana, que para no sea... hacerme reír. Que Y no dentro sea del ámbito internacional, yo creo que como dijera el Robert Martínez, the very best of ever, o no sé qué. El mejor de todos los tiempos, pues, Dave Chappelle. Mi amigo. Dave Chappelle, pues para los que no lo conocen, tiene algunos stand-ups en Netflix, los cuales ampliamente recomendables, y maneja un humor verde, ¿no? El humor verde pues es el humor crudo, el humor sarcástico, el humor inteligente, de alguna forma así decirlo. Pero ¿hasta qué punto y lo consideras tú como un humor inteligente? Porque hay que, si lo vemos de ese punto, tenemos que tener un cierto humor para agarrarle la onda a sus chistes, ¿no? Sí, porque, o sea, llegan a ser cuestiones cotidianas, personales, que en ciertos aspectos detonan o sea, por ejemplo, cuando tú ves a una persona que se cae, la mayoría de las personas inconscientemente es reír. Pues... Aunque sea muy crudo, aunque sea muy violento, de alguna forma hay ciertos aspectos que en el cerebro le causan risa, y eso es animal. O sea, eso lo traemos. Si tú te alejas de eso, obviamente, pues te estás mintiendo, porque ahora si tú lo logras hacer comedia, que suene chistoso, tiene que tener este planteamiento para que se maneje este tipo de humor. Obviamente es muy difícil para muchas personas, yo creo, entender esto. ¿Por qué? Porque el tipo de información que les ha llegado de alguna u otra forma fomenta una irrealidad. Porque en la vida, obviamente, siempre nada es blanco ni negro, o sea, todo es gris, ¿no? Entonces, este tipo de humor y hay otra persona que maneja un tipo de humor más negro, que se llama Anthony Jeselnik. Yo creo que extranjeros ellos dos. Y hay otro, hay un chino, pero no recuerdo su nombre, de este chino que también se la mama. Y hay otros más comerciales como Kevin Hart. Y por ejemplo, Dave Chappelle sigue una línea muy frontal, o si ha llegado a quedar bien con ciertas minorías. Bueno, Dave Chappelle, para los que no conozcan a Dave Chappelle, él es negro. Entonces mucho de su comedia tiene una tendencia hacia el humor negro, pero de la raza, o sea, de cómo la policía se pasa de verga con ellos, y también con temas sociales un poco más delicados, por así decirlo, como por ejemplo en esos tiempos pues habla de los transgénero y hace bromas de los transgénero.
él tiene, como menciona, pues amigos transgénero. Pero las personas que se manejan en redes y que se tienden a llamar feministas o defensoras de este movimiento, algunos chistes pues no lo entienden, no les parecen, ¿entiendes? Causa mucha llaga. Causa mucha llaga. Entonces es impresionante porque Dave Chappelle comenta, por ejemplo, en uno de sus especiales que él llegó a sentirse como una puta en Comedy Central. Obviamente no lo dice así, yo te lo estoy expresando de esa forma, ¿no? Para que tú puedas verlo y tengas otra perspectiva, pero él te lo maneja con una historia de un libro que se llama Pimp, que es chulo. Sí. Un libro de la contracultura, y rechaza $50 millones de Comedy Central. Entonces, pues se queda sin trabajo. Pero para muchas personas en Estados Unidos se vuelve un héroe. Obviamente, pues cuesta muchísimo trabajo después sobresalir y de forma solitaria, pues es muy y conseguir tus 50 y al final de esa historia consigue los 50 millones sin Comedy Central. No, ya no vuelve a trabajar para Comedy Central, sino que vuelve a Pero trabajar. ¿tú no crees que Netflix solista le ha de haber dado una buena lana por Obviamente, sus especiales? claro que sí. No sé si $50 millones. Pero fíjate que era me parece muy interesante su historia y con un aprendizaje de fondo que finalmente él no se dejó aparentar, él no se dejó sorprender por lo brillante de la fama y el dinero y el poder que conlleva eso, porque la mayoría tal vez en su posición hubiéramos cogido los 50 millones de dólares, a lo mejor, maybe, no lo sé, pero cuando te pones a ver y estás tan acostumbrado a de cierta manera salir con un sueldo, no vives mal y pues dices, puta, yo creo que tampoco le ha de haber pesado tanto la decisión de despreciar los 50 millones de dólares, ¿no? Pues imagínate. Ojalá el día que yo esté en esa posición, ustedes si nos están escuchando, No, o sea, la cuestión nos es de depositen que, aunque sea 10. por ejemplo, tú lo puedes analizar desde varios puntos. O sea, tú me estás dando $50 millones y tú quieres que yo esté aquí toda mi vida, todo el día, generando sketches, generando comedia. Entonces, no vas a tener vida, güey. Entonces, él lo plantea como que o yo lo entiendo de esa forma, como que es un tipo de prostitución. Te prostituyes a cambio de dinero. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de 50 millones te ofrecen 500 millones? Pues es Porque complicado. para pagarte 50 millones, ¿cuánto tienes que ganar? Tú como empresa. Sí, revaloras la marca. Y también imagínate el poder decir, compré al güey que no tenía precio. Sí, lo cual obviamente pues no. Entonces lo controversial de su último especial de Chappelle es que él habla precisamente de cómo se maneja la información. Porque bueno, pues ni modo, vamos a spoilear. Él platica que él tiene un amigo transgénero y lo invita a abrir sus shows. Y pues ahí cuenta unas anécdotas en extremado hilarantes y graciosas. Pero al final, como él es un transgénero, pues imagínate, se le volteó toda la comedia transgénero. ¿A Dave Chappelle? No, ¿A su amigo? A su amigo. Para lo cual, obviamente,
es muy complejo porque fue tanto el odio que recibió esta persona que se terminó suicidando. Y Dave Chappelle lo cuenta de una manera que te da risa. Sí. O sea, imagina, y él menciona que a su amigo le hubieran encantado ese tipo de chistes, ¿no? Entonces, ¿a qué? Porque ahí también define qué es feminista, qué es ser feminista. Y la definición de feminista es, o sea, la igualdad en términos generales. Entonces yo creo que el pensamiento base, objetivo, se está dejando fuera. Sí, claro. Yo no puedo justificar que se haya suicidado, pero sí entiendo el odio. Que cuando recibes mucho odio, obviamente eso te baja la autoestima. Tus problemas mentales que tengas al no haberlos trabajado psicológicamente tiene mucho que ver, pero, o sea, imagínate tú cómo se siente Dave Chappelle. O no sé, yo me lo planteo, ¿no? Él lo invitó a abrir su show, güey. A partir de ese show recibió toda esa mierda. Y al final toda esa mierda terminó llevándolo a tomar la decisión de suicidarse. ¿Tú cómo te sentirías? Pues se lo dejo a una cuestión meramente del destino, que no me culparía de haberle dado la oportunidad a mi amigo de dejar un legado, porque deja un legado el muchacho. Deja un gran legado. Deja un legado, entonces, cuando tú dejas algo en esta vida de manera material o en manera que la gente pueda recordar, creo que hiciste las cosas bien. Entonces no me sentiría mal. Y finalmente venimos a este mundo a romper paradigmas en medida de que se pueda. Entonces, obviamente el dolor se siente, pero el orgullo de que tu amigo dejó una huella y te dejó material para que Netflix te pague $1,000,000 por especial, pues se te quita, si lo vemos de una manera frívola. Entonces, ese chavo no imaginó la relevancia que tuvo que terminó siendo para Dave Chappelle. Entonces, de cierta manera es un merecido homenaje y una disculpa sentida porque Dave Chappelle originó todo esto. Si bien no es el actor intelectual, pues al darle la oportunidad se desencadenó todo este tipo de sucesos fatídicos, como pues, por ejemplo lo de Octavio Caña Benito, un chavo de 22 años que la gente en redes sociales dice que fue asesinado por la policía, y la versión oficial que se disparó accidentalmente. Yo creo que este muchacho a sus 22 años, creo que también tendrá que estar muy orgulloso de lo que dejó, la huella que dejó, porque pues no podemos hacer mutis que participó en una serie que ellos que van a decir, pues no, que muy anti-Televisa. Pues sí, claro que sí, pero bueno, era hijo de Frankie Rivers. Era hijo de Frankie Rivers, del gran César Bono, otro de los buenos comediantes que tiene este país. Pero o sea, lo que iba a ser que lo que deja, o sea, lo que deja el artista, lo que deja su legado, vale mucho la pena, ¿no? Ser recordado más. ¿crees? Su trabajo en cómo muere, ¿no? Yo creo que es el mejor reconocimiento que le puedes dar a alguien que muere de una manera tan trágica o tan sospechosa como esa, ¿no? Obviamente si eres Paco Stanley,
pues todo el mundo te va a relacionar con mujeres, droga, cocaína. Bueno, pues lo encontraron THC en su sangre. THC le encontraron a Benito. Eso quiere decir que fumó marihuana. Pero pues eso no lo hace una mala persona. Ah, no, claro que no. Más bien yo creo No, que no, son no, patadas no, de no, no. ahogado que da la No, 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 fiscalía no, de... no, a ver. Yo creo que la verdad no la vamos a saber. ¿Por qué? Porque al final todo es manipulable. Unas personas por cuestiones sentimentales pueden expresar algo, otras personas de forma objetiva pueden expresar algo más. Al final no vamos a saber la verdad. Nunca. Entonces eso no tiene nada que ver con si es una buena persona o no. Pero en este caso el morir de esta forma, chocando, ya sea que le hayan dado un balazo a los policías o que él mismo se haya dado un balazo, pues es una muerte de muchos matices, ¿no? Sí, obviamente conmociona, ¿no? Por la manera. Entonces si uno recuerda las risas de Benito, uno recuerda eso, pero pues tal vez él llegó a tener este error, ¿no? El de irse a tomar con sus amigos y acabar de esta manera tan trágica. Pues sí. Pues, imagínate a los 22 años ya con un papel como Benito. O sea, mira, ve cómo transforma una situación sumamente trágica a algo hilarante. Obviamente él no... Yo creo que ni siquiera él se daba cuenta de la magnitud si en algún momento llegaba a pasarle su muerte. Ahora, yo a veces me trato de poner en los zapatos de las personas, ¿no? Ahora, imagínate tú, vienes drogado, no sé si consumías antes o no. Vienes de una persecución, ya chocaste, güey. ¿Crees que por tu cabeza pueda pasar ya valió madre? Ya para qué sigo. Que incluso hay muchas personas que así lo hacen, o sea, se tiran en la carretera, se ponen la pistola en la boca y se dan un tiro. Pero eso pasa si Benito hubiese llevado un cargamento de cocaína en la frontera. Es que yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo al planteamiento que te puedes dar en ese momento. Ah. O sea, imagínate en ese momento. O sea, ¿qué pasó por su cabeza? O sea, ¿qué pasaba en dado caso De que se haya dado el tiro. de que se haya dado el tiro, ¿no? Pues seguramente de que iba a salir en la portada de la TV Notas, ¿no? No, creo que eso es agarrar. lo último que pasa por tu cabeza. Bueno, O tú quién qué sabe, me estás ¿no? preguntando. O quién Me estás sabe, preguntando. O sea, yo creo que no hay peor primero muerto que salir en la TV Notas, güey. O sea, si lo vemos de una manera ácida, pues que, o sea, ¿tú qué prefieres, güey? ¿Salir en la TV Notas? Que morir, sí. Con un artículo que diga que traías, cocaína y Eso ya después se puede investigar. bueno, sí, y después puedes demandar a la TV Notas, pero pues yo creo que Ahora iban dos personas con él. Ellas dos deben de saber la verdad. ¿tú crees que ya les haya metido la Fiscalía del Estado de México, que nunca se ha caracterizado por eso, de haberles ya metido una terapia psicológica? Por eso te digo que nunca vamos a saber la verdad. Pero ellos Papi, la saben. papi, Ahora, en un evento traumático, claro que sí, obviamente los elementos institucionales tienen la capacidad de poder darte ese tipo de tratamiento para poder cambiar las las versiones. versiones, las historias. Sí, claro que sí. Pues fíjate que al ser un evento que te saca de contexto muchas cosas, pues te recuerda que
que la vida hay que disfrutarla y que si podemos dejar un legado es lo padre. Te digo, el amigo de Dave Chappelle y Octavio Caña, Benito Rivers, pues seguramente pasarán a la memoria colectiva de la gente con una gran sonrisa. Independientemente de cómo mueren, ahí es cuando haces una buena labor, ¿sí me explico? Así como Chespirito ha dejado buenos recuerdos Qué buena pinche rematada me acabas de dar, cabrón. en la... Pues te la voy a dar por buena. Te la voy a dar por buena. Pero, o sea, Fíjate. Nunca nadie en la vida va a decir, es que pinche Benito Rivers, güey. Pues pinche, qué le puede refutar a Benito Rivers, güey? Si era un chavito que lo único que él pedía a gritos es no ser actor, güey. O sea, él decía que no quería ser actor. Que no quería ser actor, pero fíjate qué cagado, güey. Cómo, cómo puedes contar ese tipo de situaciones, güey, en, en sobremesas. Ese chiste lo conté con mi suegra Ajá. y con sus hijas. Hay que aclarar que son muy serios y rieron. Que o sea, estábamos hablando del tema y yo pues qué mala onda, ¿no? O sea, lo único que el chavo pedía es no ser actor. Y se rieron porque obviamente en automático recuerdas al chavito diciendo yo no quiero ser actor. Entonces, estén próximo a que nos acompañen por ahí a un show de stand-up. Con Asael va a ser mi representante. Acordamos 80-20. Papi, claro que no. Obviamente eso se habla Off the record. Pero Sabemos públicamente lo digo 80-20. Para que si algún día llego a ser famoso este podcast esté grabado y sea un poco más fácil la impartición de justicia. Es una sorpresa que estamos preparando para todos ustedes y principalmente para Carlos Guerrero. Por cierto, he contado en los podcasts anteriores cuánto pagarías por ver a Franco Escamilla, ya para despedirnos, o algún comediante. ¿Cuánto pagarías por ver a Dave Chappelle? Solo si es que te sobrara una lana. Porque Mira, por pues, ver a... No, o sea, Dave Chappelle sí pagaría unos... ¿Qué serán? Unos 1,000 pesos. por verlo hasta enfrente. Obviamente no creo que cuesten esos boletos. No sé si hasta enfrente estaría mejor, pero para ver a Franco Escamilla pagaría unos 2.50. Y Creo que Polo cobraba 2.20 no recuerdo bien. bueno, entonces tú pagarías 2.20 porque alguien Sí, desea como reír. 2.50, 2.20. 2.20. Y en este episodio te hice reír ahorita. Entonces, dejo la pregunta abierta. Bueno, si te vas a poner así, obviamente Franco Escamilla me tiene rindo 2 horas y media. Eso es imposible. Dave Chappelle, como es más negro. como es más inteligente, sus risas son más selectivas. No es la hora y media, no es la hora, pero cuando te hace reír te cagas de la risa. Y yo en una sobremesa Anthony Jeselnik con él también. Y en una sobremesa conmigo, ¿cuántas veces ríes de situaciones hilarantes que voy a parafrasear a un amigo? Suenan graciosas, pero no lo son. ¿Cómo ven radio escuchas? ¿Creen que ya bueno, pues escuchas? ¿Creen que le debo algo a mi compañero? Déjenos en los comentarios. Asael, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Denle manita arriba si les gustó. Denle manita abajo si les disgustó. Comentarios, por favor. ¿Algún saludo que quieras mandar? Saludos a mi hija. Saludos a nuestros podescuchas. Saludos a Dani.
Dani, un fuerte abrazo, saludos. Saludos a Rox, Iraís y a todos los que nos escuchan. Carlos. A las mismas personas que saludó a Zair, a mi hija, a su hija, a mi Dani, a Iraís, a los que nos escuchan, a la señora Iraís que se ha vuelto una de nuestras fans from hell en el podcast. Les mandamos a todos un gran abrazo y ya nada más falta noviembre y el podcast de diciembre y que el Toluca sea campeón y se acabó el año. Obviamente sabemos que eso no va a pasar, no va a ganar el Toluca. Bueno, esperemos todos terminar el año. Así es. Que tengan una bonita noche y nos estamos escuchando en otro episodio de su podcast, Kif. Kif.